Estamos en vivo, estamos en directo haciendo la mañana del centro. Bueno, vamos a ocuparnos de otra cuestión ahora. Hemos pasado por el ámbito artístico, que en un ratito vamos a retomar después de las 11:30. Vamos, lógicamente, también, o hemos pasado por el ámbito de la salud. Bueno, vamos a ocuparnos ahora de una cuestión que también nos atraviesa de un tiempo a esta parte, y creo que también lo estábamos charlando con nuestra próxima entrevistada, ¿sí? con Mari Pisaco, que ya la vamos a recibir aquí, y bueno, todo lo que fue ocurriendo en este último tiempo, por ejemplo, en relación al tren, sí, lógicamente, y bueno, el hecho de empezar a perder ramales, empezar a perder servicios, empezamos a perder pueblos también, y vida en los pueblos, ¿no? Fundamentalmente, ¿cuántas localidades tienen como fecha de fundación el paso del primer tren por esta localidad? Pero bueno, son cuestiones que hoy por ahí la vemos lejanas y en el recuerdo. ¿Cómo estás, Mari? Buen día, gracias por venir a la radio. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Referente del PTS. Sí, soy referente del PTS. Bueno, a ver, hay una movida interesante para lo que es el próximo domingo, sí, justamente en la estación, Exacto. en la estación Sud, sí, porque, bueno, lógicamente hay un dejo de preocupación con la realidad hoy de lo que está ocurriendo con los trenes argentinos, ¿no? Exactamente. Sí, cuando empezamos a escuchar y a leer las noticias y además de esto, ¿no? De que manifestó, perdón que lo utilicé, o sea, explícitamente manifestó este gobierno que va a avanzar con un recorte hacia el servicio de los trenes, y empezamos a ver que ese recorte se empezó a concretar en que hubo servicios en ramales, principalmente en lo que es el AMBA, en ramales en donde han perdido muchísima frecuencia, donde no hay inversión, donde no hay para comprar el gasoil, donde no hay para, no sé, lo mínimo, explicaban compañeros y compañeras que trabajan en esos lugares, no sé, el tóner en la parte administrativa. Bueno, esas cosas. Y siendo que Chivilcoy es una de las estaciones del ramal de tren de la línea Sarmiento, sí. Bueno, ahí es cuando empezamos a movilizarnos para decir, bueno, claramente nos preocupa el hecho, y bueno, y nos ocupa. Por supuesto, no solamente que preocupa, claro. Y nos ocupa el hecho de la posibilidad que pueda suceder lo que sucedió en los 90. Que claramente cuando fue en ese momento también lo veíamos lejano porque pensábamos que, bueno, que siendo Chivilcoy uno de los lugares que, digamos, con tradición de trenes, de ferrocarril, no iba a dejar de pasar el tren. Y el tren dejó de pasar. Sí. Entonces, perdimos una estación. Perdimos una estación, que eso el otro día estaba investigando cuando fue lo de la estación norte. Y no es casualidad en qué gobierno, ¿sabías en qué gobierno se cerró la estación? En la dictadura de Onganía. En la dictadura de Onganía. En el año 68. Ante la dictadura de Onganía cierran la estación norte. Cuando cierran, digamos, ya durante la dictadura del 76 hubo un avance que no recuerdo en este momento cómo se llamaba el plan que tenía en ese momento la política de la dictadura. No recuerdo con respecto al tema de los cierres de los trenes. Ya habían avanzado también durante la dictadura con el cierre de los trenes. Y luego, claramente en los 90 fue el último mazazo, digamos, ¿no? Con el gobierno de Menem. Sí. Que bueno, a partir de ahí luego fue complicado recuperar todo ese tiempo, o sea, ese tiempo en donde las vías fueron totalmente abandonadas, donde los talleres fueron desmantelados. Sí. Entonces, bueno, ahí el otro día nos estábamos acordando de este documentalista, Pino Solanas, cuando hace el documental relacionado al tren, digamos, los trenes, al momento de la privatización y del desguace del sistema de ferrocarril. Y si retomamos ese documental, claramente las estrategias y las formas no difieren mucho de lo que está pasando en la actualidad. Entonces, ahí es cuando nos empezamos a organizar de diferentes espacios políticos, gente independiente, y dijimos, bueno, vamos a hacer una actividad para empezar a discutir este tema, para ponerlo, visibilizarlo y empezar a ver qué buscamos como estrategia para la defensa de nuestro tren. Bien, ¿qué actividad han planificado, María? Bueno, en un principio, para el domingo a las 16 horas vamos a hacer una mateada en el playón del hospital. Escuchen, me traicionó el inconsciente.
hablando de las cuestiones públicas. Bueno, del Estado. En el playón de la Estación Sur, a las 16 horas, con micrófono abierto, así que cualquier vecino, vecina, organización, partidos políticos, organizaciones sociales, a los concejales, a la gente del municipio, a quien se quiera ir a expresar, el micrófono va a estar abierto, es una actividad totalmente abierta, más allá de que convoquemos desde nuestro espacio, es una actividad totalmente abierta. Y además la idea es poder presentar una juntada de firmas, hacer una juntada de firmas, iniciarla ese día, luego continuarla por un tiempo hasta para presentarla ante el Consejo Deliberante y presentar una propuesta al Consejo Deliberante para ver si pueden sacar alguna resolución respecto a la defensa del tren. Por supuesto, y de los puestos de trabajo, de nuestros lugares, de nuestro espacio, o sea, de nuestro pueblo, y además, del medio de transporte que utilizamos trabajadoras, trabajadores, estudiantes. Además, fundamentalmente. Fundamentalmente, ese es el medio de transporte nuestro. Entonces, ya han avanzado inclusive hasta con los tarifazos, digamos, ¿no? Ahora creo que ahora el 2... se viene un aumento, el ¿no? 2 se viene un aumento, exactamente. Bueno, lo que fuimos perdiendo en este último tiempo y mucho, los servicios, ¿no? Los servicios, exactamente. Servicios nosotros tenemos 3 hasta 4 los sábados diarios. Diarios, exacto. Y llegaban hasta La Pampa. Hasta La Pampa. Uno de los servicios, creo que era uno de los servicios, diario que llegaban hasta La Pampa. Bueno, esto empezó a perderse. Exacto. ¿no? Empezó a perderse y ahora tenemos semanales. Exacto, 3 semanales. 3. Y solo llegan hasta fue un logro festejar el tercero semanal, porque teníamos 2. Lunes y viernes. Claro. Así que ahí nos marca un poquito la tendencia. Lo que ha pasado, ¿no? Sí, claro. ¿se ha escuchado algo? ¿Hay alguna hablando de tendencias que se quiere pasar, digamos, a la privatización? Bueno, lo explicitó el gobierno, que la idea es, mirá, espera, déjame que miro mi apunte. En realidad no pueden pasar todo el tren a privatizarlo, pero sí claramente lo que van a hacer es pasar a empresas privadas toda la parte de infraestructura, los tendidos de vías, o sea, van a concesionar toda la parte de lo que es operaciones, la parte operativa. Eso es sobre lo que se intenta avanzar. ¿Cuál es la estrategia? Están sacando servicios, se están desfinanciando, lo están vaciando y luego, ya esta película, como hablaba hoy en otra radio, ya la vimos. Claro. Ya la vimos, o sea, ya vimos cómo era la secuencia, entonces no nos puede encontrar, sin estar en alerta. Sí, más teniendo en cuenta que, por ahí nos estaba mucho mejor, pero se puede estar peor. Exacto. ¿No? Digo, Exacto. por un lado, se habían reactivado algunos talleres en este último tiempo, que también ya ahora quedan en suspenso. Uh-huh. Y obviamente la gente que está trabajando, ¿no? Que trabaja en trenes. ¿Qué puede pasar? Y puede quedar ya de hecho hubo despidos en ramales. Entonces, puede quedar. Si se cierra la estación, si se cierra el ramal, los despidos van a aparecer. Eso fue lo que sucedió en los 90. O sea, por eso digo, si nosotros podemos tener una mirada en cómo la secuencia de la política de los 90, el impacto que tuvo, vamos a hablar puntualmente de los ferrocarriles, porque si nos ponemos a hablar de todo es terrible, pero vamos a hablar puntualmente de los ferrocarriles, es la misma secuencia. Entonces, insistimos con esto, debería habernos enseñado. Por ahí alguien puede decir, pero el gobierno amenazó en su momento que ramal que cierra, y lo cerraron. Entonces nos vamos a quedar quietos. Claramente, si no nos organizamos y no hacemos resistencia, esto va a ser mucho más complicado. Entonces, lo que estamos viendo, y el otro día cuando estábamos volanteando, perdón, en la marcha por las universidades, en defensa de las universidades, ahí nosotros le decíamos a la gente, hay que unificar las luchas. Porque si nosotras unificamos las luchas, no nos agarran separados. Hoy cerraron acá o ajustaron acá y
sale a luchar ese sector. Mañana ajustaron allá y sale a luchar este otro sector. Que además, discúlpame, Mari, tiene una correlación. Obvio. Y una intencionalidad. Una intencionalidad clarísima que es... Porque ¿cuántos estudiantes utilizan el servicio de trenes Exacto. para ir a estudiar y después para regresar a su lugar? A Chivilcoy. Exacto. ¿No? Digo, tiene una correlación. No es que, bueno, el tren va por un lado y la universidad va por el otro. No. Están, o sea, siempre estuvieron totalmente de la mano, digamos, el transporte. Digo una universidad, como puedo decir otro. En este caso, porque dijiste la universidad, ¿no? Puede ser la faz laboral también. Exacto. Convengamos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ante estos avances e insistimos, ante esta falta de reacción que vemos en la totalidad, en decir, bueno, ¿cómo podemos ir? Hoy hablaba yo de... pareciera ser que es un concepto que no es tan político, pero bueno, es re político. En esto de cómo trabajamos para restablecer y fortalecer el entramado social. Que eso fue lo que nos hicieron percha, ¿sí? Y es entendible porque ante los cachetazos diarios, ¿no? Todos los días hay que salir a atajar una. Bueno, hoy lunes creo que se está votando todo lo que es el paquete fiscal, que es terrible para el pueblo trabajador y en el cual beneficia a las grandes, digamos, a los grandes capitales. Entonces, bueno, ir saliendo a atajar todos esos cachetazos y ante la necesidad de parar la olla en lo cotidiano, ¿no? Ante todos los aumentos, ante cómo se disparó la vida, el valor de lo cotidiano, eso nos impide pensar en la necesidad de juntarnos. Entonces, bueno, la idea es esa, es seguir fortaleciendo estos espacios que empezaron a aparecer. Bueno, acá en Chivilcoy estuvo la Asamblea de Autoconvocades, estuvo la Asamblea Transfeminista, está la Mesa Política, bueno, ahora está lo de defensa de los estudiantes autoconvocades. También. Bueno, son todos espacios que me parece que si nos unimos, ¿no? Si aportamos a esto del tejido, del entramado social, de fortalecerlo, la lucha y la resistencia va a ser mucho más fácil, digamos, porque es con el otro. Sí, por supuesto. ¿Me explico? Entonces, sí. La idea pareciera ser que no es un concepto tan, digamos, tan político, pero es totalmente político, porque la intencionalidad de estas políticas terribles que se ha instalado ahora con este gobierno es el individualismo. ¿Sí? Apunta al individualismo, a que perdamos la esperanza de poder juntarnos y resistir. Entonces, claramente, a eso convocamos. Hablando de convocatoria, Mari, ¿el domingo tienen algún horario previsto? Sí, a las 16 horas. 16 horas. 16 horas, cuando yo digo micrófono abierto, bueno, vamos a tener un parlantito y un micrófono, no tenemos no tenemos una infraestructura para eso, pero bueno, alguien quiere acercarse a cantar, a leer algo, también va a ser súper bienvenido, porque esa es otra arista que no debemos perder, que es la alegría. Porque también eso, nos quieren tristes, nos quieren mal y nos quieren solos y solas, encerrados en nuestra casa, mirando algunos canales de televisión y renegando. Y en realidad hay que recuperar la alegría y hay que recuperar la capacidad de poder juntarnos para armar resistencia. Déjame consultarte, ¿no? Porque recién manifestaste la intención de juntar firmas para acercarle a concejales. Sí. Si ya tuvieron algún acercamiento o van a tener un acercamiento posterior, o sea, me refiero al Consejo Deliberante, no a algún concejal en particular, sino posteriormente empezar a juntar las firmas. Posteriormente, no lo hemos hecho al acercamiento, porque la verdad que nos hemos abocado a organizar, la convocatoria. A organizar la convocatoria. Pero bueno, una vez que se inicie la juntada de firmas, porque además la idea es, con esa juntada de firmas va a haber un borrador de lo que se quiere presentar en el Consejo Deliberante, y en esto también de poder socializarlo a ese borrador, y digo que para que la gente no piense que tiene que firmar algo que ya está totalmente cerrado, me parece que eso también es como una cuestión de práctica democrática, digo, ¿no?
Entonces, ese día se va a leer el borrador, si alguien quiere aportar algo, veremos, lo votaremos, y a partir de ahí haremos la juntada de firmas para poder presentar al Consejo Deliberante. Bien, bueno, recién lo charlábamos también un poquito en la tanda, ¿no? No es por una cuestión de ser alarmistas, pero hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Hay que estar a lo que pueda suceder, ¿no? En este caso, ojalá no pase. Ojalá. Y ojalá se mejore el servicio. Pero... ya lo dijeron, y hasta ahora hay algo que seguramente hizo que mucha gente lo votara, que él dijo que lo que decía lo iba a hacer. Hasta ahora toda la política que él ha, digamos, que ha planteado durante su campaña es lo que fue haciendo. O sea, no es algo que no pueda llegar a cumplir. Claramente entra dentro de lo que es la política de este gobierno, o sea, achicar el Estado, que el Estado tenga la menor intervención y abrir a los capitales privados. Eso es lo que está haciendo. Entonces, bueno, si sumamos todas esas cosas, creo que nos da un resultado. Yo lo que no entiendo es por qué, bueno, o sí lo entiendo en realidad, ¿no? Pero por qué se fue deteriorando, ¿no? El servicio del ferrocarril con lo que significa para la Argentina o significaba para la Argentina. Digo, en otros tantos países, conviven. Exacto. ¿Sí? No es una cosa o la otra, no es el colectivo o el tren. No, claro. ¿Sí? No es el camión o el tren, me refiero si querés a la parte de carga de transporte. Que abarataría un montón el hecho de que abarataría un montón todos los costos. En otros países conviven. No, pero acá no, claramente se ha desfinanciado. Y bueno, esto que decías vos, no es que el tren funcionaba perfecto, o sea, tenemos que hacernos cargo que también hay problemas dentro del ferrocarril que se vienen arrastrando desde el momento en que se lo saca en la década de los 90, que Menem lo saca en la década de los 90, y bueno, al quedarnos sin los talleres... Que después se quiso recuperar, pero la infraestructura... Exactamente, la infraestructura, demanda una inversión que claramente los otros gobiernos que vinieron después de Menem no fue una inversión que se la pusiera con toda la contundencia que ameritaba el caso. Sí, y se han tomado muchas veces también para hacer política, pero desde la teoría. Desde la teoría. El tema es pasar a la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que están proponiendo ustedes? Seguramente, exactamente. Porque nosotros, bueno, una de las cosas, bueno, me diste el pie cuando me decís de la práctica. Hoy estaba escuchando a un compañero que habló sobre los trenes y hablaba de... voy a acordar, no recuerdo ahora, de un político que en la década, cuando Perón, hace estatiza el servicio de los trenes, este político que apoya la estatización que plantea Perón, ¿no? Pero además él aporta desde su espacio la necesidad que se conformen unos comités en donde los trabajadores estén presentes dentro de lo que es la dirigencia de los ferrocarriles. No hablamos de la dirigencia relacionada con los sindicales, sino hablamos de las direcciones de los trenes, ¿no? Entonces, no recuerdo el nombre de este político. Pero él aportaba esto, que la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras tuvieran intervención en las decisiones, porque él hacía una crítica respecto a cómo estaba el tren pensado, en donde la red solamente confluía en un capital federal como una forma de solamente pensar en lo que es la exportación, ¿no? Sí. No pensar como una forma de comunicación entre los pueblos. Eso estamos hablando en el momento en que los trenes se estatizaron. Ya desde ahí la discusión que los trabajadores y las trabajadoras deben tener intervención, y bueno, y en esto nosotros tenemos esa línea, pensamos los servicios con control obrero, o sea, eso ya lo hablamos la otra vez cuando hablábamos del agua, y decíamos, bueno, la idea nuestra es que esté el control obrero y de los usuarios, porque somos los que los vamos a defender. No, por supuesto. Sí. Somos los que los vamos a defender. Y vos me decís, bueno, ¿cómo es que se llama? Pero tiene que haber una dirigencia que no sea de los... Sí, claramente. Yo no estoy diciendo que sea netamente, pero el control de los obreros y de los usuarios
tiene que tener intervención, porque somos los que los usamos y son los trabajadores del ferrocarril, son los que saben, digo, concretamente sobre el tema. Por supuesto, por supuesto. ¿Viste? Entonces, bueno, sí, esa es nuestra propuesta. De hecho, hay otro proyecto, que es un proyecto ampliado, que sería ya, digamos, pensar como... Un poco más ambicioso. Un poco más ambicioso, bastante, que en su momento fue presentado por Pitrola. Bueno, y ahora esta compañera de La Matanza nos decía que nos lo iba a acercar al borrador de este proyecto, en donde habla precisamente de eso, de la reestatización de todos los ramales y del control de los obreros y de los usuarios. Bien. Bueno, en principio, sí, invitamos a la gente el domingo entonces, a partir de las 4 de la tarde, en la estación sur de Chivilcoy, sí, para, bueno, empezar a, como recién decías, Mari, a ocuparse. A ocuparse. O sea, la preocupación está. Ahora hay que ocuparse, a ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? Exactamente, a ocuparnos en buscar estrategias para visibilizar la problemática, que es verdad, en Chivilcoy ha habido todos estos problemas, pero en la actualidad concreta lo único que tenemos es lo del tema del tarifazo y que los tiempos, digamos, te venden los pasajes en un tiempo acotado. Vos no podés planificar un viaje en un mes, suponete, ¿no? Te lo van vendiendo por tramos de tiempos, que eso también nos alerta. Está bien, puede llegar a estar relacionado solo con el tarifazo, pero alerta eso. Entonces, bueno, la idea es ocuparnos. E insisto, más allá de que nuestro espacio sea el que ahora en este momento sea uno de los convocantes a la actividad, es una actividad totalmente abierta y de hecho convocamos a todos los partidos políticos, a las organizaciones sociales, al Consejo Deliberante, vecino, vecina, los convocamos a todos, porque creo que Chivilcoy tiene, digamos, una historia de identidad ferroviaria. Tiene una historia de identidad ferroviaria. Y esa historia no la podemos volver a perder. Mari, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Muy amable. Mari Pisaco con nosotros aquí en la mañana del centro. Bueno, convocando también para todos los vecinos, las vecinas que estén interesados en acompañar esta propuesta con micrófono abierto y posteriormente también con su firma para elevar al Consejo Deliberante. Seguimos en la mañana del centro, hacemos una tanda de